Este viernes ya estamos en 21, ¿no? Viernes 21. Y el subsiguiente ya es la entrega del proyecto, ¿no? Entonces, prácticamente ya estamos concluyendo, ¿ya? Una vez que entreguen el proyecto, a la siguiente semana está planificada la defensa del proyecto, el 4 de junio, y ahí acabaría todo, ¿ya? De manera de que ustedes ya deberían tener bastante avanzado el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente tienen de acá a 2 semanas para la entrega, ¿no? No es muy largo, pero sí es deseable de que hayan avanzado a fin de que no tengan errores y, bueno, puedan entregar un proyecto que esté adecuado, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos a 14 en esta semana, la siguiente es la última, digamos, ¿no? Es probable que acá hagamos la última práctica, ¿ya? Normalmente no les aviso, pero ustedes ya deducirán porque no va a haber más tiempo, ¿no? Y luego el último, el 28 ya es la entrega final y la subsiguiente ya sería la defensa del proyecto. ¿Está entendido eso? Lo demás, las otras materias, y si hay algún cruce, ustedes puedan apropiadamente distribuir su tiempo de manera de, bueno, lo ideal sería que todos aprueben, ¿no? Y en todas las materias, pero eso depende de ustedes de poder distribuir adecuadamente el tiempo, ¿ya? Bien. Estábamos viendo saneamiento básico, si no me equivoco. Y creo que, bueno, habíamos prácticamente concluido, ¿no? Lo que quizás vamos a hacer la siguiente clase es repasar algunos temas específicos de proyectos sociales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la evaluación socioeconómica de proyectos de agua potable, ¿qué aspecto es importante? De diferencia en los proyectos sociales de acuerdo al reglamento básico de preinversión, se puede utilizar la metodología costo-beneficio, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que no suele haber en este tipo de proyectos o ser difícil de identificar? Identificar jóvenes en proyectos sociales. El beneficio. Y cuando no hay beneficio, ¿yo puedo utilizar la metodología costo-beneficio? No puedo, porque la metodología costo-beneficio es básicamente hallar el VAN, ¿no? Principalmente. Entonces tiene esa desventaja y en ese caso, ¿qué metodología se utiliza? Costo-eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se halla el valor actual de los costos, ¿no? Y luego se halla un indicador que se llama costo anual equivalente. Y ese costo anual equivalente se lo divide entre el número de beneficiarios, ¿no? Entonces, eso está en los diferentes documentos, ¿no? Entonces, básicamente en la evaluación costo-eficiencia se suele hallar un indicador que es el costo anual equivalente, ¿no? Entonces, acá justamente, acá está, fíjense, se halla el valor actualizado de los costos, ¿no? Socioeconómicos, pues estamos en evaluación social, y mediante la fórmula que hemos visto, una fórmula, se determina el CAES, ¿no? Y luego este CAES, que es el costo que el proyecto gastaría anualmente, ¿no? Pero en promedio, digamos, ¿ya? Se lo divide entre el número de beneficiarios. Los beneficiarios podrían hablarse, dependiendo de qué estamos hablando, podríamos decir número de viviendas, número de familias, ¿no? Si este fuese agua potable, ¿no? Número de viviendas atendidas, número de familias atendidas, o si es agua, metros por metro cúbico proporcionado, ¿no? Y ese indicador debería entrar dentro de lo que el ministerio está aceptando para proyectos de este tipo, ¿no? Y ese es el indicador costo-eficiencia, ¿no?
En la parte privada también puede hallarse si se puede el BAN, ¿ya? Pero si no hay costos, probablemente no me salga rentable. Y yo puedo hacer de igual manera utilizar todos los indicadores, incluso el CAE, que ya no sería el CAE social, sino sería el CAE privado, ¿no? Y puedo hallar los mismos indicadores, ¿no? Si hay esos datos, ¿no? Lo propio yo tengo en este caso para proyectos, lo primero era de agua, tenemos proyectos también de alcantarillado, canalización, drenaje fluvial, etcétera, ¿no? Entonces, es algo similar que se puede aplicar en este tipo de proyectos. Fíjense, beneficios en proyectos de alcantarillado, beneficios directos en los usuarios del servicio, salud pública, mejoramiento del nivel de vida. El problema es que esto es bien difícil de medir, ¿no? ¿Y cuál es la metodología que se suele utilizar para medir estos beneficios? Esa metodología se llama disposición a pagar. ¿Alguien conoce? Es cuando, por ejemplo, en el caso de agua potable, ¿ya? O alcantarillado, trae un beneficio, ¿no? Pero no es solamente, digamos, es difícil de medir, porque al tener agua y alcantarillado, obviamente voy a vivir mejor, con más salud, ¿no? Porque voy a tener un agua que no está contaminada, ¿no? Voy a poder tener una higiene mucho mejor que la que podía tener sin agua, ¿no? De manera de que las posibilidades de contraer enfermedades van a bajar, ¿no? Sin embargo, eso es difícil de cuantificar económicamente. ¿Cuánto vale eso, no? Y existen ciertas metodologías, como por ejemplo consultar a la gente. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar si es que la probabilidad de que se enferme se reduzca en un cierto porcentaje, por decirles algo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un formulario con una serie de rangos, porque nadie va a contestar específicamente. Pueden contestar, pero es poco probable que contesten con un precio. Entonces, se hace un rango. Por decir, estaría dispuesto a pagar entre 500 y 800, otro entre 800 y 1000, entre 1000 y 1500, y así un rango de precios donde la persona encuestada elige un rango, ¿no? Entonces, en base a eso se puede hacer un análisis estadístico, ¿no? De manera de poder determinar cuál sería la disposición a pagar por ese beneficio, ¿no? En este caso, como les decía, se podría tratar de definir cuáles serían los beneficios a través de lo que está dispuesto a pagar por obtener ese beneficio de salud pública, ¿no? Eso se suele hacer en esos casos. De todas maneras, digamos, es una estimación, ¿no? Pero es una alternativa que se tiene, ¿no? Lo propio suele suceder cuando el proyecto trae ciertos beneficios indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? Podría ser el tema ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque si se tiene alcantarillado, ¿qué beneficios ambientales tenemos, jóvenes? Menor contaminación, reducción de olores, mantenimiento de la vegetación, recuperación de áreas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso mejora la salud, la calidad de vida de la población, ¿no? Y también se puede medir cuánto de beneficio es eso monetariamente, mediante el método de disposición a pagar. De rehabilitación, construcción o reemplazo, ¿ya? Muchas veces los beneficios se pueden medir, por una parte, por la disposición a pagar, pero también por beneficios que vamos a tener en ahorros, ¿no? En carreteras decíamos de que cuando se hace una nueva carretera, ¿ya? Antes había una antigua de tierra, por decirles, ¿ya?
Al hacer la nueva carretera, ¿qué beneficios adicionales hay de los usuarios? Ahorros en costos de los usuarios cuando se hace una nueva carretera. ¿Qué ahorros hay? Carreteras, y bueno, también repitiendo un poco, es de que cuando el camino anterior sin proyecto es de tierra, ¿ya? Yo construyo un camino, ese ya no va a ser de tierra, puede ser pavimentado, por ejemplo, ¿no? Entonces, los vehículos van a consumir más o menos combustible, van a gastar más tiempo o menos tiempo en la nueva. Menos. Menos, ¿no? Entonces, esos ahorros son beneficios, ¿ya? Lo propio puede suceder en el caso de un proyecto de mejora o rehabilitación de saneamiento, ¿ya? Fíjense lo que dice acá. Cuando hay un proyecto, ¿ya? Ya está mal el alcantarillado y demás, ¿no? ¿Qué sucede si está mal el alcantarillado? Puede haber fugas, hay contaminación, cada vez hay que estar reemplazando y puede ser cosa de nunca acabar, ¿no? Uno reemplaza, repara una parte y más arriba y hay otro problema. Entonces los costos pueden ser muy altos de mantenimiento del alcantarillado, ¿no? En cambio, si vamos a reparar, cambiar cosas más nuevas, ¿ya? Puede ser de que nosotros tengamos ahorros en los costos de mantenimiento, ¿no? Entonces acá lo que dice es de que justamente los beneficios se refieren principalmente a la liberación de recursos por reducción de costos de operación y mantenimiento del servicio en la situación con proyecto, ¿no? Entonces, se puede tener ahorros de esa manera cuando el proyecto de alcantarillado consiste en rehabilitación, reconstrucción o reemplazo de parte del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en la situación actual seguramente los costos de mantenimiento, reparación son muy altos, ¿no? Entonces más vale cambiar y reparar a seguir teniendo esos costos tan altos que básicamente están haciendo que se tenga cada vez más déficit, ¿no? ¿Te ha entendido eso? Fíjense que es complicado todos estos beneficios, valorarlos, ¿no? Se aplica para esa valoración lo que se llama valoración contingente o también se llama disposición a pagar también, ¿no? Vuelve a repetir eso con otro nombre, ¿no? El procedimiento se basa en averiguar la valoración que otorgan las personas a los cambios en el bienestar, ¿no? Lo que les había dicho. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar o cómo valoraría, ya? Si es que usted tuviera mayores beneficios, ya sea de agua potable, alcantarillado, ya, o calidad de vida? Hay varias cosas que tienen un valor que no es monetario inicialmente, ¿no? Entonces, para darles valor monetario podemos hacer este tipo de encuestas y poder valorar cuánto la gente valora el tener una mejor condición, ya sea de alcantarillado, agua potable, etcétera, ¿no? Pero bueno, si podemos identificar esos beneficios, sí se puede hacer el análisis costo-eficiencia, ¿no? Porque vamos a tener el análisis costo-beneficio, ¿no? Porque vamos a tener los costos y vamos a tener los beneficios. Podemos hacer el análisis costo-beneficio, ¿no? Si no podemos tener los beneficios, podemos simplemente trabajar con el análisis costo-eficiencia. Trabajando con los costos, hallamos el valor actual de los costos y luego lo determinamos el costo anual equivalente. Y eso lo dividimos entre el número de beneficiarios. Y ahí tenemos indicadores que se llaman justamente costo-eficiencia, ¿no? Bueno, tenemos que considerar también los beneficios en ahorros en costos de construcción, lo que les había dicho, ¿no? Podemos tener ahorros en costos anuales de mantenimiento periódico, ¿no? De la red de alcantarillado, estamos hablando ahora, ¿no? En gastos de emergencia, inundaciones, etcétera, etcétera.
Si logramos tener costos y beneficios, podemos hallar el BAN, ¿no? Si estamos con precios sociales, va a ser el BANS, ¿no? Si estamos con precios privados, va a ser el BAMP, ¿no? BAMP, ¿no? Y en su caso, si no podemos, si tenemos costos y tenemos beneficios, igual podemos hallar solamente por una parte el BAN y por otra parte también el análisis costo-eficiencia, ¿no? Los dos podemos hallar, ¿no? Si no tenemos beneficios, ¿cuál solamente podremos hacer? Es lo siguiente, ¿ya? Hay dos metodologías básicas, ¿ya? La metodología de análisis, ¿ya? Entonces, esta es la que está abreviado en esa metodología, análisis costo-beneficio, ¿ya? Y la otra metodología es el eficiencia, ¿ya? Entonces, si yo tengo, acá le puedo colocar información. Tengo costos y beneficios, ¿ya? Un caso. Perdón, voy a hacerlo más arriba. Si yo tengo costos y tengo beneficios, ¿ya? Si yo tengo solamente costos, ¿ya? Y poco probable que tenga solamente beneficios, ¿no? Entonces, estas dos alternativas hay, ¿ya? Entonces, yo voy a tener estos dos casos. Solamente, o sea, tanto costos como beneficios o solamente costos, ¿ya? Con costos y beneficios, ¿cuál puedo aplicar? Puedo aplicar el análisis costo-beneficio, es hallar el BAN, puede ser la TIR, ¿ya? Puede ser razón, beneficio, costo, o si quieren más práctico, en vez de escribir P sobre C, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿ya? El análisis costo-eficiencia, ¿de qué se trata? Hallo yo el BAC, ¿ya? Hallo el costo anual equivalente, ¿ya? Ojo que todos estos pueden ser el social, el privado o social, ¿ya? Y acá también, ¿no? Puedo hallar yo privado o social, ¿no? De un proyecto, ¿no? Puedo hallar el BAC, el CAE y puedo hallar un indicador costo-eficiencia, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, el CAE dividido entre el número de beneficiarios, que este es el principal, ¿no? Acá quizás el principal es este, ¿no? Ahora bien, a lo que les estaba explicando, si yo dispongo de ambos, costos y beneficios, ¿cuál puedo aplicar? Análisis 1, costo-beneficio, o el análisis 2, análisis costo-eficiencia, o ambos. ¿Y este no puedo? Ambos, creo que se puede, ingeniero. Ambos, o sea, ¿qué necesito para este? Para este, yo necesito costos y necesito beneficios, ¿sí? Tengo ambos, entonces puedo hallar eso, ¿no? Para este, ¿qué necesito? Solamente necesito los costos, ¿ya? ¿Tengo eso? Acá estoy diciendo que tengo ambos, ¿no? Entonces, si tengo ambos, obviamente, si tengo los costos, voy a poder hallar el CAE. ¿Está entendido hasta ahí? Ahora, en un proyecto de alcantarillado de agua potable, como han visto, puede ser que yo no disponga de los beneficios de salud, etc. Solamente tengo los costos, ¿ya? ¿Podré determinar el BAN?
No podré, a no ser que identifique beneficios, ¿no? Si identifico, estoy en este caso y voy a poder, ¿sí? Ahora, si solamente tengo costos, ¿podría hacer el análisis costo-eficiencia? Para hacer este análisis, necesito... No, necesito ¿qué? Esto. Solo los costos necesito, solo necesita los costos esta metodología. Por eso se aplica sobre todo en proyectos sociales, donde los beneficios son difíciles de identificar. Entonces sí puedo, porque tengo los costos, ¿ya? Entonces, cuando dispongo de costos y beneficios, yo puedo aplicar el análisis costo-beneficio y al mismo tiempo el análisis costo-eficiencia. Si solo tengo los costos, solamente puedo aplicar el análisis costo-eficiencia. ¿Está comprendido ese aspecto? Sí, te comprendí. Ya. Entonces seguiremos. Y les decía de que el análisis costo eficiencia es el CAES dividido entre los beneficiarios. Justamente acá dice, ¿no? Costo promedio por beneficiario a precios cuenta. A precios cuenta sería ya el social, ¿no? Y el indicador se llama indicadores costo-eficiencia sociales, ¿ya? Entonces, hay varios. Puede ser el costo anual que me cuesta, digamos, hacer el proyecto anualmente, dividido entre el promedio del horizonte del proyecto. ¿Cuál promedio? Población puede ser, ¿no? ¿Y cuál es el horizonte del proyecto, jóvenes? Final. Al final, ¿ya? Tomen en cuenta eso porque en el proyecto que tienen una población, ¿no? ¿Esa población en qué año es? ¿Al comienzo o al final? Al final, ¿ya? También puede ser por unidad de tamaño del proyecto, cuántos usuarios o cuántas conexiones, etcétera, ¿no? Hay diferentes indicadores. Esos se llaman indicadores costo-eficiencia y social. ¿Por qué? Porque todos los costos son los costos sociales, es decir, el de mercado valorado por las razones precio-cuenta, ¿no? En el caso de la evaluación privada, si hay los beneficios, los podemos identificar, vamos a hacer el análisis costo-beneficio. Si no, vamos a hacer costo-eficiencia. ¿Qué diferencia va a haber cuando yo hallo este CAES con el otro, con el de la privada? Porque puedo hallar también para la privada. ¿Qué diferencia va a haber? ¿Va a haber diferencia o no? La tasa de interés, ingeniero. Sí, pero acá no estoy hallando al actualizar sí va a haber la tasa de interés, correcto, ¿ya? Pero adicionalmente, esos precios, esos costos para el social, ¿qué son? ¿Costos qué? ¿De mercado o sociales? Costos sociales. En cambio, en la evaluación privada, si yo quiero hallar esos indicadores, el costo va a ser el precio de mercado. ¿Me están entendiendo las diferencias? BAN, si hay beneficios, y eso se llama BAN privado. ¿Ya? Bueno, y lo propio para residuos sólidos, ¿no? Bien, en la parte privada, ¿ya? Normalmente le interesa al privado hallar el CAES o el CAEP. ¿Le interesa? El CAE, no le interesa. Sí, no le interesa, porque el CAE es para poder comparar con, digamos, el gobierno aprueba solamente si se gasta 1.000 bolivianos por habitante en alcantarillado, por decir algo, ¿no? Entonces, para ver si entra dentro de ese rango o se sale, ¿ya? Yo uso el CAE, ¿no? Puedo hallar para la parte privada, pero no le va a interesar a un inversor privado cuánto
por beneficiario está gastando. A él le va a interesar cuánto está ganando, ¿no? Y no le interesa el número de beneficiarios. Entonces, se puede hallar el CAEP, pero no es útil desde el punto de vista privado, ¿no? El análisis de sensibilidad también, bueno, vamos a quizás la siguiente clase a hacer un repaso del análisis de sensibilidad. Ahora trataremos de ver todos estos proyectos. Bueno, acá incluyen una tabla de costos de residuos sólidos, ¿no? Incluyen inversión, compra de casos, maquinaria, terrenos, ¿no? Disposición final, etcétera. Hay varios aspectos que hay que considerar, ¿no? Es bien importante en proyectos de residuos sólidos, ¿no? Han visto ustedes qué problema ha habido con los residuos sólidos, ¿no? De que ha habido un desame, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos hay que considerar la ley de medio ambiente, ¿no? Y el impacto ambiental que pudiera tener, ya sea el relleno sanitario, donde vayamos el lugar final donde vayamos a localizar nuestros residuos sólidos, ¿no? Nuestro depósito. Entonces hay que identificar qué impactos va a tener el proyecto, ¿no? Prever todas las medidas para que la contaminación se contenga, ¿no? Si es que se tiene que realizar un plan de seguimiento, ¿no? Y otras medidas hay que aplicarlos, ¿no? Cumpliendo siempre la ley de medio ambiente, ¿no? Los procedimientos para eso, bueno, antes eran ficha ambiental, ahora ha cambiado, pero de todas maneras hay que hacer un estudio, hay que hacer un plan para mitigar los impactos ambientales a fin de que para hacer el proyecto nos den la licencia ambiental, ¿no? O la declaratoria de impacto ambiental si corresponde, ¿no? Siguiendo toda la ley de medio ambiente, ¿no? En el caso de proyectos de residuos sólidos, ¿no? En la parte económica también tenemos que, en la parte de evaluación socioeconómica, ¿ya? Tenemos que identificar los beneficios, si es posible, ¿no? Normalmente esto también, al igual que es un proyecto social, que el agua potable, alcantarillado, es difícil de identificar, ¿no? Y lo que se usa es esa encuesta, ¿no? De disposición a pagar, ¿no? Se multiplica por el número de viviendas beneficiadas. Lo que yo puedo hacer es hacer una muestra, ¿no? De un número de viviendas, ¿ya? De una zona en la cual, digamos, se va a beneficiar con el proyecto, ¿no? Y los resultados de la media de esa zona lo aplico como si todos estuvieran dispuestos a pagar un monto, y si hay 1000 beneficiarios y cada uno está dispuesto a pagar 100, estaríamos teniendo un beneficio de 100 por 1000, ¿no? 100.000, ¿no? Entonces simplemente es una estimación que se hace de esa manera, ¿no? Bueno, ingresos, beneficios, ¿no? Dependiendo si es evaluación privada, en este caso, ¿es privado o es una empresa, digamos, del municipio la que hace el recojo de basuras y deposición de residuos sólidos? Jóvenes, a ver. Que está involucrado, digamos, las alcaldías y para un beneficio social. Sí, pero en realidad es un contrato que la alcaldía hace a una empresa privada y le paga, si no me equivoco, debe ser por tonelada, ¿no? Entonces, la empresa es una empresa privada y a ella sí le va a interesar hacer una evaluación privada, porque si por lo que le paga no tiene beneficios, la empresa va a renunciar, o sea, no va a firmar el contrato, ¿no? Entonces, hay que determinar cuál va a ser la tarifa, ¿no? Porque la empresa puede subir una tarifa más alta, más baja, ¿no? O la alcaldía estar dispuesto a pagar una tarifa, y ahí entra también un poco de la oferta y demanda, ¿no? Y lo que sí tiene que considerarse es de que este proyecto sea autosostenible financieramente, ¿no? Eso va a garantizar una adecuada prestación del servicio a través del tiempo. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿Qué significa autosostenible financieramente? ¿Del mismo proyecto? Sí, sería más o menos como en algún momento les he comentado, ¿ya? De que
inicialmente puede haber inversiones, ¿ya? Pero cuando ya está funcionando, los beneficios, los ingresos de ese proyecto, ¿ya? Tienen que ser mayores o menores que los costos. Mayores. Si son menores, ¿qué va a suceder? ¿La empresa seguirá trabajando? No va a querer trabajar. No va a querer trabajar. Entonces, cuando está operando un proyecto, siempre los ingresos tienen que ser lo suficientemente grandes para cubrir los costos de operación, mantenimiento. Caso del teleférico, ya han invertido. Ya el gobierno ha gastado, no sé, ahorita 500 millones, 600, no sé cuánto, ¿ya? Ya ha invertido, ¿ya? Ahora hay ciertos ingresos que no pueden subir porque si subimos a 5 la tarifa del teleférico, van a bloquear, van a voltear las diferentes estaciones, etcétera, ¿no? Y por otra parte, la gente no va a poder pagar, ¿no? Entonces, hay un precio, ¿no? Máximo, ¿ya? Ahora, con ese monto, si es que no hay suficientes ingresos que puedan cubrir, ¿qué se gasta en el teleférico todos los días? El activo que atiende, uno es para venta, ¿ya? De tickets, ¿ya? 2 es para limpieza, ¿no? ¿Qué más? Energía, ¿por qué? Porque el teleférico funciona energía, ¿no? Entonces también tenemos que pensar en energía, ¿no? Gastos de energía. ¿Qué más? Fuera de cambiar, también existe un cierto mantenimiento que se realizarán más frecuentemente, ¿ya? Por ejemplo, puede ser en la noche puede ser que tengan limpieza de algunas cosas. En algún caso, como es un mecanismo, puede ser que tengan que hacer mantenimiento, ya sea con aceite, sin aceite, ¿no? Verificar cada cierto tiempo de que estén aseguradas bien las cabinas, ¿no? Deben tener mecanismos de seguridad, pero siempre deben hacer unas ciertas verificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El pintado también tienen que cambiar cada cierto tiempo, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? Fuera del mantenimiento, digamos, que es permanente, ¿ya? ¿El cable cambiarán frecuentemente? No cambian frecuentemente. ¿Qué hacen cada cierto tiempo con el cable? Antes de cambiar. Lo van a tener que pesar, ¿ya? Eso tiene un costo, ¿no? Además de que mientras estén haciendo el mantenimiento no van a estar operando, ¿no? Disminuye los ingresos, ¿no? Entonces hay eso, ¿no? Eso es parte de un costo también, ¿no? Pero una vez que ya el cable haya cumplido, haya llegado al límite de fluencia, digamos, ¿ya? Ya no se puede estirar, se va a seguir estirando, pero por normativa es probable que me digan, no, ese cable ya está en ha culminado su vida útil, hay que cambiarlo, ahí va a haber un costo bastante elevado, ¿sí o no? De cambio de los cables, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de que con los ingresos que se tiene, ya hemos hecho la inversión, que era lo más, digamos, el mayor gasto, ¿ya? Después de esa inversión inicial, los ingresos por las tarifas del teleférico deberían poder cubrir los costos de operación y mantenimiento posteriores. Si no, ¿qué es lo que va a suceder? Si ustedes son gobierno, digamos, y está a cargo del gobierno el teleférico, ¿qué sucedería si no cubren esos gastos de operación y mantenimiento? Y lo que gastan en el alquiler, en lo que pagan a Entel o a cualquier otro, en limpieza, en sus empleados, es más de lo que cobran. ¿Qué sucede? Será el dinero porque no puede ser, podemos estar entrando en quiebra tal vez. Claro, o sea, no es rentable, ¿no? Todos los meses van a tener pérdida, que ustedes van a tener que de su plata reponer para poder pagar a los empleados si falta o la luz y demás,
porque los ingresos son menores, ¿ya? Lo mismo puede suceder en el teleférico, pero el teleférico es un proyecto social. ¿Qué puede hacer el gobierno? Podría subsidiar, pero es correcto porque ese subsidio va a ser para toda la vida, siempre va a tener que estar subsidiando. Y en nuestro caso, eso está bien, se hace en proyectos que tienen, en países que tienen bastantes recursos, ¿no? Si no tienen dónde más invertir, ya subsidiaremos, porque esta es plata es de los habitantes y les subsidian el transporte público, ¿ya? Pero en nuestro país hay recursos ilimitados. Entonces, si estamos subsidiando, puede suceder lo que ha pasado con Ferrocarriles, ¿no? La empresa nacional de ferrocarriles, antes de la capitalización, estaba pues a pérdida todos los años. Lo que entraba era poco y lo que se gastaba era mucho, ¿no? Además de que tenía una cantidad de empleados enorme, ¿ya? Mucho más de lo que se necesitaba. ¿Por qué? Porque como era pública, igual políticamente han entrado más, ¿no? Ganaban sentados, no hacían nada y todos los años era pérdida. Entonces ya han decidido capitalizar, ¿ya? Pero al capitalizarlo lo han regalado también, ¿no? Entonces, es bien importante que los proyectos sean autosostenibles financieramente. Es decir, de que cuando estén operando, ¿ya? Sus ingresos mínimamente cubran los gastos de operación y mantenimiento. ¿Está entendido eso, jóvenes? A subsidiar, pero normalmente lo que subsidia no es la operación y mantenimiento, porque la operación y mantenimiento es para siempre, ¿no? Mientras dure el proyecto, ¿ya? Lo que podría subsidiar es la inversión, ¿no? Lo que ha costado, por decirles, el teleférico. Pero de que se tenga pérdida todos los años, al final el costo para el Estado va a ser inmenso, ¿no? Y va a seguir de por vida. ¿Me entienden? A eso se refiere de que los proyectos sean autosostenibles financieramente. ¿Está entendido ese concepto, jóvenes? Sí, está entendido. Ya. Las tarifas tienen que calcularse también, ¿no? Entonces tiene que ver la oferta, la demanda y calcular cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Los de la empresa pueden decir un monto mayor, ¿no? Normalmente hay una línea que puede ser recta, ¿no? Y hay una curva de oferta y hay curva de demanda, ¿no? Donde se encuentran esas dos líneas podría estar el precio, ¿no? Y en base a ello se podría estimar más o menos cuál es el equilibrio. Obviamente la empresa privada que hace el transporte de los residuos sólidos va a querer, cuanto más aumenta la cantidad, mayor será el precio, ¿no? En cambio, la alcaldía, que nos representa como a los que somos servidos por los residuos sólidos, va a querer que cuanto mayor sea la cantidad, baje el precio, ¿no? Es como comprar naranjas, ¿ya? El que quiere comprar quiere dar menos precio si compra al por mayor, ¿no? A ver, vamos a hacer algo brevemente, ¿no? Vamos a ver, ya se ha perdido otra vez, no sé dónde está. Yo puedo ver unas curvas de oferta y puedo tener una curva de demanda. ¿Ya? ¿Qué quiere una empresa ya que vende zapatos? ¿Ya? Si le piden más zapatos, ¿ya? Lo que probablemente quiera es a mayor cantidad, ojo que esta es la línea de cantidad, me voy a la derecha, mayor cantidad. Ellos quieren más precio, o sea, el precio está acá, ¿no? Entonces, conforme aumenta, ellos van a querer de que como más gente quiere mayor cantidad, ¿ya? Hay más demanda. ¿Qué quiere la fábrica? Quiere vender a más precio, ¿no? O sea, si hay escasez, ¿ya? Entonces,
Y quiere decir de que lo que le están pidiendo más cantidad, ellos quieren subir el precio. ¿Está entendido la oferta? En cambio, ¿ya? La demanda. ¿Quiénes son, digamos, los que quieren ese producto? Por ejemplo, si estamos hablando de naranjas, ¿ya? Nosotros queremos naranjas, ¿ya? Si es que compramos poco, tiene un precio que es relativamente elevado, ¿ya? Pero si compramos más cantidad, nos vamos al mercado, ¿ya? A mayor cantidad pedimos un menor precio. O sea, acá está aumentando, digamos, la cantidad y el precio es mayor, ¿ya? Entonces, yo tengo a menor cantidad un mayor precio, ¿no? Y es lo que nos venden, ¿no? Yo compro una naranja, ¿ya? Y me puede costar, no sé, 50 centavos o un peso, ¿ya? O una manzana, ¿ya? Pero si compro por cantidad, me va a costar mucho menos. ¿Entienden? Ya. Ahora, el que vende cualquier producto, ¿no? Ya sea manzanas, naranjas, zapatos, cuanto mayor cantidad le piden, él quiere dar un precio mayor. ¿Por qué? Porque están pidiendo más, le dicen, hay varios que quieren comprar, él le va a subir el precio. ¿Me entienden? Entonces, unos quieren menor precio conforme aumenta la cantidad y los que venden quieren subir el precio si es que hay más gente que quiere comprar. ¿Está entendido eso? Entonces, lo que se busca es que el precio llegue a un punto de equilibrio, ¿ya? Y eso es en un mercado perfecto, donde no hay distorsiones. Y este sería el precio que debería tener ese producto, ¿no? Que básicamente está cruzando las dos curvas de oferta y demanda, ¿no? Este debería ser el precio, ¿no? De equilibrio. ¿Ya? Entonces, lo propio se puede hacer en un teleférico, en cualquier producto, ¿no? Si hay mayor demanda, ¿no? Se puede llegar a un punto de equilibrio. Y normalmente el mercado va regulando eso, ¿no? Es lo propio. En el caso de los pasajes a Oruro, ¿ya? Puede haber, hay poca demanda, el precio, ¿y qué sucede con el precio? El precio baja en Ya. Y hay más demanda, ¿qué sucede con el precio? Sube, ¿no ve? Unos pueden pedir un precio muy alto, los otros pueden pedir muy bajo, y el mercado equilibra las cosas y se llega a un precio que es el punto de equilibrio. ¿Ya? Acá habla sobre algunos aspectos referentes a calificación de la calidad del agua, ¿no? Ya ha acabado acá el tema de los residuos sólidos, ¿no? En ese caso, si es privado, se tendría que hallar un ban, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas que hacen este servicio, puede ser que, como en el caso de La Paz, ¿ya? No es una empresa de la alcaldía, es una empresa privada. ¿Quién le paga a esa empresa privada, jóvenes? la alcaldía debe ser. La alcaldía. ¿A través de qué? ¿Pagan ustedes por basura? No, no, ingeniero, creo que viene en una de las facturas. En las facturas que vienen. Se paga, jóvenes, se paga, ¿no? Viene en la factura de luz, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la alcaldía? Todo lo que se cobra recoge y con eso paga la empresa. O sea, todos los usuarios estamos pagando por el recojo de basura. ¿Está entendido? Sería el caso de saneamiento. ¿Alguna consulta?
en el primer nivel de atención. Ojo que este nivel de atención es lo mínimo que debería existir, ¿no? En salud hay diferentes niveles, ¿no? Desde el que tiene simplemente atención básica, ¿no? Con un doctor que puede ser general o inclusive enfermera y demás, ¿no? Pues normalmente tiene que haber doctores, ¿no? Un doctor general, ¿no? Hasta las especialidades con diferente equipo, ¿no? Para las diferentes áreas, ¿no? La básica es el primer nivel de atención, ¿no? Normalmente, es igual que en los anteriores, se presenta la información general del proyecto, ¿no? En el caso de proyectos de transporte, ojo de que si hablamos de caminos, es un proyecto lineal, ¿no? Entonces, si es lineal, puede tener una longitud de 10, 50, 100 kilómetros, ¿ya? Y va a haber un área de influencia específica. En cambio, un proyecto de educación puede ser puntual, ¿no? O sea, hay una diferencia entre proyectos lineales como ferrocarriles, etcétera, etcétera, con proyectos puntuales, ¿no? Bien, entonces debe tener nombre, hay que ver cuál es la entidad operadora, si es una educación a nivel municipal, cooperativa, junta, ¿no? Hay que desagregar la población, hacer un análisis por edad, ¿no? Por género, ¿no? Cuántos son migrantes, cuál es la tasa de crecimiento, idioma, etcétera, ¿no? Y el área de influencia, ¿no? Ya habíamos hablado del área de influencia, cuál es y cuál sería la población objetivo, etcétera, ¿no? ¿A qué localidad y barrio se va a cubrir con el proyecto, ¿no? En este caso de salud, pues puede ser un hospital, ¿no? Una posta sanitaria, etcétera, ¿no? ¿Dónde está ubicada, ¿no? ¿Cuáles son las características de accesibilidad? Porque no es lo mismo de que esté tenga acceso tranquilo por carretera pavimentada, a que no tenga nada, ¿no? Y difícilmente se pueda llegar, solamente por helicóptero en cierta época, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que estar en el proyecto, en su información general, ¿no? Y obviamente hay que colocar la cobertura, ¿no? De la población, ¿no? ¿Quiénes en esa zona tienen energía eléctrica, agua potable, alcantarillado? ¿Por qué esto? Porque esto está íntimamente relacionado con la calidad de vida y en su caso con el tema salud, ¿no? Sobre todo el agua potable y el alcantarillado, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere entrar. El diagnóstico normalmente se hace cuál es el problema detectado, cuál es su magnitud actual, cómo ha evolucionado en el tiempo, cuáles son las causas, ¿no? Puede haber diferentes problemas, ¿no? Desde problemas pequeños que podrían ser en una comunidad, no hay muchas enfermedades gastrointestinales y podría estar relacionado con el agua, ¿no? O hay mucha enfermedad, digamos, pulmonar, ¿no? Que puede estar relacionado con partículas en el aire, ¿no? O hasta casos graves como el caso de la pandemia, que es un problema relacionado no solamente de los pulmones, sino con otros problemas adicionales, ¿no? Hay que identificar el problema y precisar qué vamos a hacer con el proyecto. Una vez detectado el problema, ya yo voy a solucionar. ¿Podré solucionar todos los problemas o solamente me voy a dirigir a solucionar un problema? Puede haber diferentes problemas. Puede haber problemas como les digo, de intestinales, de todo tipo, pero ¿cuál es el principal? ¿Y qué voy a solucionar con mi proyecto, ¿no? Tengo que hacer un análisis de la línea base, en qué situación está cuáles son las condiciones de salud actuales, ¿no? Los hospitales que existen, ¿a quiénes cubren, no? ¿Quiénes están sin cobertura de atención de salud, no? ¿De qué muere la gente, no? ¿De qué se enferma, no? ¿Cuáles son las tasas de mortalidad? ¿Afecta más a algún sector específico, por ejemplo, a las mamás, a los niños o quizás a los mayores, ¿no? Etcétera? Todo eso debo tratar de identificar para poder plantear el problema y luego darle una solución, ¿no? Con un proyecto, ¿no?
Yo puedo hacer un estudio de demanda y oferta, de igual manera como podía haber hecho para un camino, si es que existen caminos, no existen, cuánta gente necesita moverse, acá yo puedo ver si es que hay gente que no tiene atención de salud, cuántos son y a quiénes puedo yo atender, ¿no? Veo la situación sin proyecto y luego la situación con proyecto, ¿no? Se ve el horizonte del proyecto, ¿no? ¿Cuántos años estoy planteándome como que va a durar el proyecto que estoy tratando de hacer, ¿no? El nivel inicial se suele tomar 5 años, pueden ser más para otros niveles, ¿no? Entonces, yo tengo que proyectar la población inicial, qué va a suceder para dentro de 5 años, etcétera, ¿no? Es decir, al futuro. Y planteo el problema, planteo las alternativas y una de las alternativas va a ser mi proyecto, ¿no? O una mezcla de estas alternativas. El tamaño y localización es importante porque va a depender de a cuántos puedo atender, ¿no? Las dimensiones de mi hospital va a depender de a cuántos necesito, cuántos necesitan atención de salud y de esos que necesitan, a cuántos yo voy a atender, porque es muy probable que no pueda atender a todos porque pueden estar muy lejos, ¿no? Entonces, mi hospital lo voy a dimensionar en función a la población objetivo que yo voy a atender, ¿no? Tendré que ver el número de ambientes, camas, consultorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de localización tengo que ver disponibilidad del terreno, ausencia de materiales, tengo que ver si hay camino, además de que existan ciertos servicios como agua potable, alcantarillado, luz, etcétera. No podemos hacer un hospital, una posta que no tenga esos servicios, ¿no? En el análisis organizacional hay que ver a quién va a ejecutar el proyecto, de quién va a depender del gobierno municipal de La Paz o del Alto, ¿ya? O va a depender de la gobernación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque podría haber un hospital que dependa del departamento de La Paz y no del municipio, ¿no? Todo eso tiene que estar claro. Y luego lo que voy a ver es cómo voy a caracterizar yo todo lo que es los costos, porque tengo que armar un flujo, ¿no? Los costos de inversión van a ser unos, voy a necesitar un terreno para un hospital, voy a hacer la construcción, cuántos metros cuadrados, tengo que hacer mis precios unitarios para mano de obra, materiales, etcétera, ¿no? Y luego de que esté la infraestructura, el hospital, tengo que equiparlo, ¿no? Los equipos van a ser médicos, laboratorios, odontológicos, dependiendo de el nivel de atención que va a tener mi hospital, ¿no? Y obviamente va a necesitar servicios, administración, ¿ya? Para operar, ¿no? O sea, tiene que haber ciertos servicios, ¿no? Tiene que haber personal, médicos, enfermeras y personal administrativo, ¿no? Entonces, tengo que calcular todos esos costos, ¿no? Cuando esté operando, obviamente tiene que haber personal calificado, ¿no? Materiales, servicios básicos, ¿no? Porque cuando estoy operando voy a tener que pagar luz, electricidad, agua potable por el hospital, ¿no? Tengo que calcular todos los costos, ¿no? De igual manera, en la parte ambiental también está regido esto por la ley de medio ambiente, ¿no? Y si en hospital también hay residuos contaminantes, ¿no? De los enfermos, ¿no? En este caso hay residuos, por ejemplo, de COVID, ¿no? Que hay que disponer adecuadamente con las medidas de bioseguridad y demás, ¿no? O sea, calculo todos los costos y teniendo los beneficios, ¿ya? Los beneficios, ¿de dónde podrían venir? De los costos por la atención, ¿no? Y eso va a depender también de si es hospital privado, es hospital digamos, a una cierta caja y demás, ¿no? Yo puedo hacer la evaluación y puedo hacer una evaluación dependiendo si tengo costos y beneficios, ¿no? En el caso privado, tendré beneficios y esos beneficios y costos van a hacer que pueda hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? En cambio, si es un proyecto social,
quizás no tenga beneficios claros, ¿no? Esté subvencionado en cierta manera. Entonces, ahí sí tendré que hacer análisis costo-eficiencia. Si tengo ambos valores, tanto beneficios como costos, yo puedo hacer ambos, ¿no? Puedo hallar el BAN y puedo hallar el indicador costo-eficiencia respectivo. ¿Está entendido eso, jóvenes? Estoy repitiendo varias veces. ¿Qué hago? Ya hallo el valor actual de los costos, luego lo convierto a costos anuales equivalentes y este valor de costos anuales equivalentes puedo estimar por indicadores costo-eficiencia en función de los beneficiarios. Los beneficiarios tengo que tomarlos en el horizonte del proyecto, ¿no? Costo por beneficiario en el horizonte al final, ¿no? Y, bueno, hallar ese valor. Y ese valor lo comparo con el que el Estado está financiando, ¿no? Si este es más, probablemente no quieran, tiene que entrar, etc. Y bueno, después de ese tiempo de la vida útil, puede ser varios años, ¿ya? Todo lo que tenga va a tener un costo. Y eso lo considero como valor de salvamento también, ¿no? También puedo considerar financiamientos, ¿ya? Sobre todo si es privado, ¿no? Alguien puede prestarse de un banco y al prestarme de un banco, ¿qué costos adicionales va a haber? El interés y dinero. Tengo que pagar el interés y ese es un costo adicional. Fuera del interés hay costos administrativos. ¿Por qué? Porque el banco me cobra el hacer el contrato de préstamo, el abogado, varias cosas me cobra, ¿no? Y al final, cuando todo eso está, recién me empieza a cobrar y tengo que pagar el interés y tengo que pagar al mismo tiempo mi amortización, ¿no? Tiene un costo adicional si es que yo me presto, ¿no? Bueno, en el caso de privado, si hay costos y beneficios, yo hallo el BAM privado, ¿no? BAMP, ¿no? Y bueno, si es positivo, es viable. Si es negativo, normalmente, si es el privado, no lo haría, ¿no? Entonces, si es que el gobierno quiere subsidiar, sí puede decidir hacerlo, ¿no? Pero si por sí solo no lo va a hacer porque va a perder, ¿no? Y bueno, lo propio para programas de salud. Lo anterior era para infraestructura, ¿ya? Hospitales, por decir algo, ¿no? A los que hay que hacer la construcción, hay que pensar en la operación, en los médicos, el personal administrativo, ¿no? Pero también puede ser programas de salud, por ejemplo, vacunación. Ahora estamos en vacunación contra el COVID, por ejemplo, ¿no? Todo tiene un costo y demás, ¿no? Entonces hay que preparar de igual manera. Ya son programas de salud, ¿ya? Bueno, básicamente eso, jóvenes, ¿ya? Para esto. Nuevamente quedaremos acá y les dejo para que se reúnan y avancen en su proyecto. No se olviden, 2 semanas tienen que entregarme el proyecto, ¿ya? Vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Y quizás hacemos un proyecto. Les solicito leer estas metodologías que estamos viendo, ¿ya? Quizás algo de ahí entra y quizás algo de algún ejercicio para el CAES, alguna cosa así, de manera que tengan claro eso para hacer su proyecto también, ¿ya? La situación sin proyecto, ¿ya? Normalmente es la situación base, ¿ya? Optimizada, ¿ya? Pero optimizada si hay proyecto, ¿ya? Por decirles, yo quiero hacer un proyecto de una escuela, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente no tiene educación, o sea, la escuelita solamente sirve para 50 estudiantes, ¿ya? De los cuales, bueno, de 200 estudiantes y falta para ciertos cursos, ciertos niveles, ¿ya? Existe una escuela, ¿ya? Entonces, podría ser de que atienda solamente a 200 personas. ¿Por qué? ¿Qué puede faltar para que pueda atender a más personas? El espacio de las aulas. Podría faltar espacio, aulas, ¿ya? También podrían faltar profesores. Tener el espacio, pero no haber profesores, ¿entienden?
Y otra alternativa es de que haya el espacio, ¿ya? Y haya los profesores, pero no hayan, digamos, los bancos, no hay equipamiento, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a construir otra escuela si solamente pidiendo ítems o contratando a un profesor, yo puedo solucionar el problema? Por eso se recomienda que sea la situación optimizada, ¿ya? Y esa es la situación base, ¿ya? Con poca inversión puedo mejorarlo, y eso lo comparo con la situación con proyecto que podría ser hacer otra escuela o hacer una ampliación de la escuela, como el caso del Internet que habíamos visto, ¿no? Entonces, esa es la situación sin y la situación con, ¿no? Ahora, obviamente, si no hay escuela o si no hay camino, la situación base no puedo optimizarla, ¿me entienden? ¿Le está respondiendo su pregunta? ¿Eso, joven? Sí, está bien, ingeniero. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Partirse bien trabajo entre ustedes, ¿no? Pero siempre reúnanse y revisen lo del otro. ¿Por qué? Porque hay una defensa, ¿no? Y además que el otro podía haberse equivocado en algo. Y la nota no va a ser de que yo no he hecho eso, etcétera, ¿no? Entonces, reúnanse, despejen sus dudas y me preguntan la siguiente. ¿Ya? Ahora ya han hecho una pregunta, ¿no? Espero que haya más la siguiente.